Hola jóvenes, buenas tardes. Continuamos trabajando los temas de nuestro manual de cálculo integral. Para este tema o para esta área que vamos a trabajar, vamos a estar trabajando el cálculo de área entre dos curvas. Y les hablo un poquito aquí de la introducción. Aquí me dice a mí, en su manual tenemos algún contexto ya sobre el tema. Yo les agradecería que lo lean un poco y que lo analicen. Pero vamos a tener nosotros situaciones en las que se nos van a presentar áreas específicas como la que tenemos ahorita en pantalla. ¿A qué me refiero con áreas específicas? A mí aquí en se me va a pedir que calcule el área que está entre las dos curvas que aparecen en el gráfico. Tengo una curva que es en rojo con su respectiva función y tengo la curva que es en azul con su respectiva función. Aquí voy a hacer referencia a algo que nosotros trabajamos anteriormente en algún tema que se llamaba áreas compuestas. Este tema se veía en secundaria. ¿Y a qué hace referencia a áreas compuestas? A que vamos a trabajar con áreas que están formadas por figuras que nosotros conocemos, por figuras planas que normalmente manejamos, pero que esta figura, si yo la quiero calcular por sí sola, no tiene una fórmula específica. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Nosotros descomponíamos esa área en figuras que sí conociera. Entonces, nos vamos a recordar un poquito aquí. Voy a tratar de que no salga mucho eco. Si yo tenía una figura como un cuadrado, digamos, de este tipo, y podía tener yo presentes en ese cuadrado a lo mejor 2 semicírculos, digamos así. Y a mí se me pedía calcular un área sombreada, que es esta que tengo en medio. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Suponiendo que esto es un cuadrado, pues calculaba el área del cuadrado porque es algo que sí conozco, y luego calculaba los 2 semicírculos y se los restaba. Yo al cuadrado le restaba el área de los semicírculos y me daba el total del área sombreada que me estaba pidiendo. Algo parecido es lo que vamos a hacer aquí. No tan sencillo como aplicar una fórmula geométrica básica, pero sí es algo fácil de resolver porque ya hemos trabajado lo que es el teorema fundamental del cálculo y las integrales. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí nosotros? Nosotros vamos a tener dos funciones, que en este caso las voy a escribir aquí. Una dice g de x igual a 8x cuadrada menos 7x más 6. Voy a ejemplificar con la primera que viene aquí. Esta es la que corresponde a la primera curva. Y luego tengo f de x igual a x cúbica menos 2x cuadrada más x menos 5. Como aquí no se ven bien, esta es la segunda. ¿Qué voy a hacer yo? Restar a mi área grande, que si mi área grande se extiende, llegaría más abajo en estas secciones. Le voy a restar el área que yo tengo en la curva que está más baja. Siempre voy a guiarme por la curva que esté más arriba que la otra. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a restar funciones, que es g de x menos f de x. Que las operaciones con funciones es un tema que ya habíamos visto con anterioridad, que ya lo vimos en cálculo diferencial y que es algo fácil de resolver. Primero las voy a restar, primero voy a obtener una sola función a partir de esas dos y ya después vamos a resolver la integral y vamos a aplicar los intervalos y el teorema fundamental para llegar a una área total que correspondería nada más a la área que yo tengo aquí. Entonces, ¿cómo voy a restar? Voy a poner yo mi g de x, que sería 8x cuadrada menos 7x más 6. Ya esto le voy a restar la segunda función, x cúbica menos 2x cuadrada más x menos 5. ¿Qué pasa? Tengo una resta, por lo tanto, el signo de menos que tengo aquí me afecta todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar nada más los signos y me queda, en la primera función me queda igualita.
y es menos por más, menos x cúbica, menos por menos, más 2x cuadrada, menos por más, menos x, y menos por menos, más 5. Aquí yo ya desarrollé la resta, ahora voy a simplificar términos y organizar mi función. Una función, una expresión algebraica, si está ordenada correctamente, debemos empezar por el exponente mayor, y aquí el exponente mayor es x cúbica, entonces pongo x cúbica menos x cúbica como mi primer término, y después me voy a x cuadrada. 8x cuadrada más 2x cuadrada me queda 10x cuadrada. Y ese término cuadrático continuaría con el x solo, que sería menos 7, menos 7x menos x, me da menos 8x. Posteriormente me voy a los términos independientes, que aquí es un más 6, bueno, más 6 más 5 me da más 11. Y esta sería mi función que resulta de restar 2, como si yo restara al área del cuadrado que les mencioné, le restara el área de los semicírculos y obtengo una área. Aquí todavía me falta obtener el área porque en este caso me faltaría aplicar a mí el teorema fundamental del cálculo integral. O sea, tengo que aplicar el teorema. Aquí me dice que yo estoy en un intervalo de menos 1 a 3, pero esta no lo vamos a resolver, nos vamos a ir a otros ejemplos que vienen más adelante. Bueno, me muevo aquí, continúo entonces con lo que es el tema. Posteriormente, en su manual vienen explicadas algunas formulitas que nosotros vamos a estar utilizando. Bueno, que realmente es aplicar nada más. Voy a poner aquí. Aplicar lo que yo les expliqué ahorita de la resta. Si ustedes recuerdan, ahorita restamos dos funciones. Aquí están aplicadas con la integral, la función f de x y la función g de x están restando. Y acá nuevamente tengo lo mismo, tengo estas dos funciones, pero si yo simplifico, voy a restar f de x menos g de x y resolver su integral. Esas son las fórmulas que nosotros vamos a desarrollar y con las que vamos a trabajar. Ahora me voy al siguiente ejemplo que viene en su manual y este ejemplo es de la actividad de desarrollo. Voy a hacerlo un poquito más, bueno, aquí lo vamos a, ustedes cuentan con su manual. En este caso tengo yo dos curvas en el ejemplo que es este de aquí, pero en la parte superior lo tengo nuevamente y luego tengo separada mi curva azul, que mi curva azul, por si no se ve ahí bien, es f de x igual a 7x cúbica menos 1. Y luego tengo la curva roja, que es la tercera, y mi curva roja sería g de x igual a 4x cuadrada menos x más 2. Si ustedes se fijan, toda esta área azul le estamos quitando este espacio y me queda ya la curva que tengo para finalizar el ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nuevamente voy a restar las funciones y voy a empezar yo por identificar cuál es la función a la que le voy a quitar. Como mi función más alta es la azul, yo voy a iniciar con mi cálculo como f de x menos g de x. Yo voy a hacer primero la resta y posteriormente resolvemos la integral. F de x sería 7x cúbica menos 1. A esto le voy a restar 4x cuadrada menos x más 2. Resuelvo la resta y recuerden que este menos que está aquí me va a afectar todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces me queda 7x cúbica menos 1 menos 4x cuadrada, menos por menos más x y menos por más menos 2. Simplifico la expresión y resuelvo términos semejantes.
Entonces me queda a mí el término con exponente mayor es 7x cúbica menos 4x cuadrada. Después tengo la x solita, estaba verificando, la x solita, y luego tengo menos 1 de aquí y menos 2, me da menos 3. Ya los únicos términos semejantes son los términos independientes o los valores numéricos. Esta es mi función con la que yo voy a trabajar. Lo vamos a resolver, entonces vamos a irnos a hacer nuestra integral. Voy a ponerla aquí. Voy a resolver la integral. El intervalo que nosotros tenemos es desde 1 a 2. Desde 1 a 2 de 7x cúbica menos 4x cuadrada más x menos 3. Todo esto diferenciado en x, que vamos a obtener entonces, separo de 1 a 2, x cúbica de x, menos 4, de 1 a 2, x cuadrada de x, más la x, menos, de x, menos, vamos a borrar aquí porque me quedó encimado, mejor. Borro esta parte y volvemos a escribir. Ok, veamos entonces, decía x de x menos 3 de 1 a 2 de x. Resuelvo esta integral yo y vamos a ver aquí. La integral de 7x cúbica va a ser 7x a la cuarta entre 4, menos 4x al cubo entre 3, más x cuadrada entre 2, menos 3x. Y todo esto lo vamos a evaluar desde 1 a 2. Y aquí es donde ya nosotros vamos a calcular el área con el teorema fundamental del cálculo, y lo voy a poner aquí en pequeño, que sería f de b menos f de a. Sustituyo el b es el 2, recuerden, es el que está en la parte superior, 7 por 2 a la cuarta, entre 4, menos 4 por 2 al cubo, entre 3, más 2 al cuadrado entre 2, menos 3 por 2. Este es el B. Vamos al A, y en el caso del A vale 1, 7 por 1 a la cuarta entre 4. Y vamos a resolver esas operaciones. Voy a borrar un poquito porque ya no tengo espacio aquí para hacer el ejercicio completo. Entonces vamos a borrar esto. Ya nosotros teníamos ahí lo que era nuestra función y ahora nada más nos falta terminar cálculos. Bueno, hasta ahí. Con ese espacio tenemos por lo pronto. Ok, saco mis operaciones y yo tengo que 2 a la cuarta es 16, lo multiplicamos por 7 y luego lo dividimos entre 4. Voy a evitarme lo que es aquí nuestro procedimiento completo, entonces yo les voy a ir poniendo los valores ya con el resultado. Dijimos que 2 a la cuarta es 16 y 16 por 7 me da 112, vamos a poner área igual a 112 cuartos, menos 2 al cubo es 8 por 4, 32 tercios,
más 2 al cuadrado es 4 medios, 3 por 2, ok, este es menos, perdón. Vamos a borrar ese signo. Este sería menos. Decíamos entonces que es menos 3 por 2, 6. Todo esto menos 7 cuartos porque estamos elevando el 1 aquí. Menos 4 tercios más 1 medio menos 3 por 1 que me da 3. Resuelvo yo mis operaciones. Resuelvo todo esto que tengo aquí y mi resultado en el extremo izquierdo a mí me da 13 enteros 1 tercio menos 2 enteros 1 doceavo. Menos por menos más me dice a mí que lo sume y el área de entre estas dos curvas me da 15.41 unidades cuadradas. Y ese es el segundo ejemplo que viene, perdón, el primer ejemplo que viene en las actividades de desarrollo. Voy a quitar un poquito de información de aquí para que trabajemos el siguiente ejemplo y podamos analizarlo. Vamos a ver. El siguiente ejemplo va a ser... Ok, este ya lo habíamos hecho, perdón. Aquí tengo el siguiente ejemplo. Vamos a trabajar con este. Cuando nosotros tengamos una curva que esté graficada, fácilmente vamos a poder identificar nosotros cuál es la mayor, que es la que va a estar más arriba que la otra. Entonces, fácilmente vamos a poder decir, en esta es la que voy a restar y en esta es la que voy a estar basándome para calcular mi resta. Entonces, esa es parte importante de nuestro procedimiento. Si nosotros no tenemos la gráfica, yo ya les expliqué a ustedes cómo podemos graficar en GeoGebra. Entonces, si nosotros hacemos nuestras dos gráficas en GeoGebra, fácilmente vamos a poder identificar cuál está en la parte superior. Entonces, en estos casos que tenemos, ya tenemos las gráficas presentes. Vamos a trabajar con el siguiente ejercicio, que es el ejemplo 2 de mis actividades de desarrollo. En el ejemplo 2, chicos, hay un detallito aquí que me dice que vamos de 0 a 1. Perdón, no cambié el lápiz. Me dice, a mí les comentaba que en esta parte me dice que voy de 0 a 1, pero acá en el gráfico me dice que voy de 1 a 2. Nosotros vamos a estar trabajando con el de 1 a 2. Luego, vienen mis dos funciones como y igual a x cuadrada más 2 y la otra me dice que es y igual a menos x. Les recuerdo que el f de x es lo mismo que y, o sea, representan lo mismo, es una función que depende de x y la y también es una variable que depende del valor que se le dé a x, para que no se me confundan con que, no, ¿qué es esto? Ahora va a ser y. No, sigue siendo lo mismo. Yo les voy a llamar entonces, para que no nos compliquemos mucho, les vamos a poner como f de x y g de x. Vamos a trabajar las mismas que estábamos trabajando ahorita. Ok, yo la voy a poner f de x a esta y a esta g de x. Fíjense bien, no importa el orden. Si yo estas las tengo que invertir, puedo tener g de x, t de x, s de x, la letra que sea. Lo importante es que pueda identificar cuál es primero. Y como aquí ustedes ven, esta es la parábola, entonces es f de x, y la otra es una recta, por lo tanto es la menos x. Entonces, para este caso, vamos a tener f de x nuevamente menos g de x. Ok, pongo mis dos ecuaciones, que sería x cuadrada más 2 menos x.
Menos por menos se vuelve más y me queda a mí mi función para trabajar como 2 más x. Organizo la función o la ordeno. Me queda x cuadrada más x más 2 y con esta vamos a trabajar. Voy a resolver la integral desde 1 a 2 de x cuadrada más x más 2 de x. Resuelvo la integral y me quedaría a mí x cúbica entre 3 más x cuadrada entre 2 más 2x. Y lo vamos a evaluar de 1 a 2. Si se fijan, no separé la integral, pero pues nosotros ya sabemos integrar, ya debemos saber manejar lo que es el procedimiento. Ahora ya nada más me falta aplicar el teorema y con esto calcular el área. El área va a ser igual, sustituimos primero el 2, 2 al cubo entre 3, más 2 al cuadrado entre 2, más 2 por 2, menos, sustituimos el 1 que es a, 1 al cubo entre 3, más 2 al cuadrado entre 2, más 2 por 1. Okay. Resuelvo las potencias y me queda a mí que mi área sería igual. 2 al cubo ya habíamos dicho que es 8 entre 3, perdón, más 4 entre 2, más 4. Todo esto menos 1/3, más, aquí era un 1, perdonen, me equivoqué, 1/2, más 2. Resuelvo mis operaciones y yo tengo que es 8 enteros, 2/6, creo, en esta parte, y voy a sacarlo en decimal. Mi resultado total va a ser 5.82 unidades cuadradas, que esto es el resultado del ejemplo número 2. Y hasta aquí voy a trabajar con los dos primeros ejemplos. Nos falta un ejemplo más y la actividad de cierre, pero con esta actividad de cierre es con la que van a trabajar ustedes. Pues por lo pronto, esta es la explicación de lo que son el cálculo de áreas entre curvas. Con esto vamos a estar trabajando en estas clases. Muchas gracias, jóvenes. Espero que esta información les sirva y puedan resolver sus actividades. Gracias.